Estamos mirando un tema muy interesante que es vivir confiando en el soberano Dios, confiando en su soberanía. Y para el efecto estamos viendo el libro de Daniel, los capítulos del 1 al 6 del libro de Daniel. Y en este tema que iniciamos la vez pasada, tenemos que hablar principalmente o notar principalmente el tema de la soberanía de Dios, lo que Él hace y cómo a veces nosotros sabemos eso, pero no lo vemos plasmado en la realidad, como que eso era para las épocas antiguas, pero no para hoy en día. Eso era para otros personajes en que Él mostraba su soberanía. Y claro, tenían ellos que comportarse así porque veían a Dios actuando. Pero nosotros no vemos, no sentimos nada de eso. Y sabemos de algunos de los atributos de Dios, muchas personas saben de algunos de los atributos de Dios, pero como cosa que toca saber de Dios. Pero no porque en realidad se reconozca y se viva que esos atributos de Dios y que son reales y que por ser de Dios actúan en uno. Y que puede uno disfrutarlos y estar convencido de muchas cosas, lo cual produce paz, tranquilidad y vida abundante. Pero nosotros nos arrunchamos en nuestra vieja manera de vivir y de pensar y no lo vivimos, no vivimos eso que es Dios. Ahora, la historia del mundo nos muestra que los gobiernos, las naciones, los imperios, ustedes todos lo saben, mueren. Todos mueren y son reemplazados por otros. Es la forma como ha sucedido la historia. Uno ve la historia y ve eso. Algunas veces las naciones son reemplazadas rápidamente. Otras veces se demoran un poco más. Persisten más en el tiempo, pero que son cambiadas, son cambiadas. En la lista de las naciones e imperios que han existido hasta ahora, podríamos enumerar varias. Por ejemplo, los hititas, que no son muy conocidos. Los egipcios, todo lo de los faraones y demás. Los asirios. Los babilonios, de lo que estamos hablando en estos días, en este tema. Los medopersas, que fueron los que conquistaron a Babilonia. Los griegos, que fueron los que conquistaron el imperio medo-persa. Los romanos, que fueron los que conquistaron el reino de los griegos. Vemos a todos estos con sus correspondientes gobernantes, faraones, reyes, emperadores, césares, etc. Todos estos vinieron y se fueron. Es temporal. Vienen y se van. Cambiando de área, encontramos en Occidente, aquí en las Américas, encontramos a los mayas, a los incas, a los aztecas. También vienen y se van. De toda esta lista solo queda la historia y algunos hallazgos arqueológicos de que existieron. No más, no queda nada más. Después de que impactaron de forma significativa el mundo y la sociedad, ¿sí? Pero no, todo eso pasa. En la historia moderna podemos hablar de grandes poderíos, como los ingleses cuando eran los dueños del mundo y su fuerza marítima y todas esas cosas. Y los reyes de Inglaterra.
Después los españoles y sus reyes también. Francia y su Napoleón. Italia y su Mussolini. Alemania y su Hitler. Japón y sus gobernantes. Rusia y sus zares. Y ahora la China y sus gobernantes comunistas. Por otro lado, también vemos a Estados Unidos, que ahí está, pero aparentemente es como que pareciera que como que fuera en decadencia. En general, las naciones vienen y se van. Nacen, viven y mueren. Todas son reemplazadas. Pero uno piensa, no, es que esta sí va a durar. Es que esto sí es lo que es. Eso ya lo anterior es historia, sí, eso no lo miremos, eso ya es historia. Y esto es lo que va a quedar y ya el Señor viene y ya no hay nada más. No. Eso vienen y se van. Todo ha estado cambiando y cambian al azar. Han cambiado como al azar o sin control. Sucede esto y claro, viene este cambio, sucede esta otra cosa y pum, cambian de gobierno. Dependen los cambios que han sucedido de la voluntad humana que es tan impredecible. De eso dependen todos esos cambios. Hechos 17:24 y siguientes dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Todo eso para qué? Para que busquen a Dios, dice el libro de Hechos. Ese es el propósito de todo eso, toda la historia y todos esos cambios y todos esos imperios y que vienen y se van y cambian. El propósito es que Dios sea glorificado en todo. Es para eso todos esos cambios. Todo lo que sucede en las naciones está en el plan predeterminado de Dios. Y eso debemos entenderlo así, tal cual. Todo lo que sucede es obra de nuestro Dios soberano. Si hubiera algo que no esté en control de este Dios que decimos soberano, si hay algo que esté fuera de su control, Él no sería Dios. Y ese algo acabaría con todo. Pero Dios es Dios y existe y subsiste por la eternidad. Todo está bajo el control de Él. No hay nada que se escape. Un ejemplo de esto, de todos esos cambios, es precisamente el imperio babilónico, del cual hemos venido hablando últimamente, en el libro de Daniel. Nada es casualidad, nada es por el poder de un rey o de un gobernante. Todo está bajo el control de nuestro Dios soberano. Todos esos cambios. A veces muchos dicen, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Se dice comúnmente, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Pero es mejor decir, cada pueblo tiene el gobierno que Dios decide que tengan, para que todo esté enmarcado en su plan. Pues su propósito se cumplirá a pesar de lo que piensen y hagan los hombres. Y el propósito de Él es que Él sea glorificado. Eso es cierto.
Esa es la historia, esa es la vida, eso es la sociedad, eso es lo que nosotros vemos. Pero nosotros vivimos como que todo depende de los hombres así y asá, y mire lo que se nos viene encima, y mire todo lo que este señor está produciendo, y es que quién va a votar por este, quién va a votar por este otro, ahora sí, esto se fregó porque tal cosa, y cosas así, nosotros metiéndonos en cosas que ni nos atañen a nosotros, porque nosotros no somos ciudadanos de acá, de terrenales, nosotros tenemos nuestra ciudadanía acá, allá, pero nosotros nos enredamos en discusiones políticas y demás con el resto del mundo y ahí quedamos. Cuando nosotros sabemos que es Dios el que está gobernando. Y nos enfrascamos en discusiones serias, pesadas, con muchas personas, hablando de presidentes y todas esas cosas. ¿Para qué? Para nada. Eso no es para glorificar a Dios. Entonces, volviendo al libro de Daniel, del capítulo 1 al 6, esos 6 capítulos son la narrativa de algunos de los hechos de la vida de Daniel. ¿Sí? Mientras que del capítulo del 1 al 6, mientras que, sí, es la narrativa, la historia de lo que pasó con Daniel y sus amigos y Babilonia, y qué era, cuál era el rey, qué hizo, cómo fue. Esos son los primeros 6 capítulos. Del capítulo 7 al 12 es el relato de las famosas profecías de Daniel. Las famosas profecías, Dios mostrando a la humanidad esas profecías por medio de Daniel. Algunas de las cuales ya se han cumplido, otras todavía no. Y son como 6 episodios. El primer episodio, que ya lo vimos, Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías muestran su fidelidad a Dios al rechazar comida ofrecida a los ídolos para obedecer los mandamientos de Dios. Precisamente por la idolatría del pueblo de Israel fue que Dios permitió la invasión babilónica y el exilio de muchos judíos. Por la idolatría, ellos quieren conservar su fidelidad a Dios y rechazan la idolatría. Aquí vemos la acción de Dios al hacer que los rostros de Daniel, si ustedes se acuerdan, los rostros de Daniel y de sus amigos parecían mucho más saludables que los de las demás jóvenes. En solo 10 días, algo así, ya Dios obró en ellos y parecían más relucientes, mucho mejor que los otros, para que el mayordomo se diera cuenta que sí es cierto lo que estaba diciendo Daniel, y entonces no le daba la comida del rey, sino solo ciertas verduras y ciertas cosas que no formaban parte de la comida del rey, porque esa comida era ofrecida a los ídolos para poder dársela al rey. Pero ellos no queremos eso. Ellos, ¿cuál fue el resultado de todo eso? El reconocimiento por parte del rey de que ellos eran superiores a los demás en sabiduría y apariencia. Y eso está en Daniel del capítulo 1 del 17 al 21. Es el primer episodio. El segundo episodio es cuando Daniel interpreta un sueño de Nabucodonosor, si ustedes se acuerdan. El rey llama a todos sus consejeros y a todos sus sabios y les dice: necesito que me interpreten el sueño que tuve anoche. A ver qué es lo que ustedes dicen y saben, o qué es lo que si es cierto eso que ustedes dicen que dominan y saben. Interprétenme el sueño de anoche. Pero no les voy a decir el sueño. Imposible. Nadie pudo. Como nadie pudo satisfacer el deseo del rey de interpretar su sueño, Nabucodonosor se enfureció y amenazó con matar a sus asesores y consejeros, incluido Daniel y sus amigos. Y van a morir. Puros farsantes que no saben nada, se las dan de adivinos, de magos, de todo, y nada. No pueden ni siquiera hacer esto. Daniel oró con sus amigos a Dios y Dios le permitió interpretar el sueño, el cual describía los aconteceres futuros para el reino de Babilonia, su caída
y el surgimiento de los reinados que habrían de venir. Eso fue lo del sueño. Recuerdan que hablaba de una gran cabeza de oro que representaba a Babilonia, y después que eso se caía y que seguía el cuello y luego el tórax y de hierro, de bronce, y los pies de hierro y de madera y cosas así, cada uno representando un gobierno de esos que nombramos anteriormente. Entonces estaba Babilonia, después los medopersas, después los griegos, después los romanos. Eso lo encontramos. Bueno, después de eso, cuando habló Daniel, interpretó el sueño y todo esto, Nabucodonosor reconoció y premió el poder de Daniel, pero mucho más que eso, reconoció y exaltó al Dios de Daniel. Tu Dios es de lo máximo, te felicito, Él es el mejor. No diciendo ahora es mi Dios, no, tu Dios. Yo sigo creyendo en mi Dios. Eso se ve en Daniel, capítulo 2, del 46 al 49. El episodio 3 es lo siguiente: los amigos de Daniel rechazan adorar la gran estatua que Nabucodonosor había hecho para mostrar su orgullo de todas las cosas que él hacía. Él dijo: yo soy muy grande, yo voy a hacer una estatua inmensa para que refleje mi poder, mi sabiduría, mi dominio, mi todo. Sí, hizo esa gran estatua. Ordenó que todo el mundo adorara esa estatua. Pero los amigos de Daniel dijeron: no vamos a adorar ninguna estatua. La idolatría, Dios nos prohíbe la idolatría y nosotros obedecemos a Dios. Nosotros no vamos a adorar su estatua. Como la promoción de todos estos amigos de Daniel y Daniel mismo, como todo lo que sucedía y Nabucodonosor los había puesto en buenos lugares, esa situación de que ellos no querían adorar a esa estatua fue aprovechada por los enemigos de ellos para acusarlos al rey de que ellos no están adorando la estatua que tú ordenaste que adoráramos. ¿Cómo que no la están adorando? Tráiganmelos para acá. Y llevaron a los amigos de Daniel, metieron a los amigos de Daniel al horno de fuego, ¿sí? Y ustedes saben todo lo que pasó, de que calentaron el horno 7 veces más, y después a la larga ellos salieron como si no hubiera pasado nada. Lo único excepcional es que cuando Nabucodonosor vio dentro del horno, vio 4 personas, no 3, y decía que el cuarto parecía como hijo de Dios. Entonces, pues ahí no está claro esa otra persona quién era, pero todo muestra como si fuera el mismo Cristo Jesús que estaba ahí acompañándolos a ellos. El resultado de todo esto fue el engrandecimiento de Sadrach, Mesach y Abednego, porque los promovieron, pero también el reconocimiento por parte de Nabucodonosor del poder del Dios Altísimo, del poder del Dios de ellos y de Daniel. Lo reconoció públicamente. Dijo Nabucodonosor: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios, a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego
en la provincia de Babilonia. Eso fue lo que pasó. Pasó lo que pasó, y de ahí que sale la exaltación de Dios y la promoción de los que obedecieron, o sea, de Sadrach, Mesach y Abednego. Los promovieron. ¿Por qué? Por obedientes a Dios. Nosotros obedeceríamos. Nos van a matar. No, eso tampoco. No, yo adoro. Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo, si le adoro a la imagen, yo sé que por dentro no, Él sabe que por dentro yo no estoy adorando, pero lo hago. Eso no es así. Ellos no piensan de esa manera. No, hacerlo es contra Dios. Entonces no lo hago, punto. Que se venga encima lo que sea. Que nos van a quemar, quémenos. Así como este cristiano del año 150, Próspero, como era el nombre de un santo que incluso fue discípulo de Juan, ¿sí? Un cristiano íntegro, que en medio de la persecución lo agarraron y demás y le obligaron a que renegara de Cristo. Él dijo, no reniego de eso, todo lo contrario, lo alabo y demás, ¿sí? Ok, entonces lo vamos a quemar. Ok, lo pusieron allá. Y le metieron candela a eso, le metieron fuego, y no, las llamas no le hacían ningún daño. No le hacían ningún daño. Lo tuvieron que matar de otra manera. Y él cantando y dando gracias a Dios por lo que estaba pasando. Todo eso es real. Esto forma parte de la historia. Y todo lo de estos pueblos que estuvimos hablando es real para nosotros. Y están ahí para que nosotros lo veamos y entendamos cómo es el poder de Dios. Y lo vivamos, lo sintamos. El episodio 4. Nabucodonosor relata cómo Daniel interpretó otro sueño sobre él y su reino. Ese es el otro episodio. Sueño que se cumplió, todo lo que dijo Daniel se cumplió 12 meses después de que había sucedido eso. En ese episodio, Nabucodonosor se volvió como loco y se arrastraba en el suelo y comía hierba. Él se volvió loco. No perdió, y eso fue lo que le dijo Daniel en el sueño. No perdía el reino, pero él iba a quedar convertido como en un animal, arrastrándose, comiendo hierba, sin poder resguardarse en ninguna parte. Un loco que le crecían las barbas como plumas de águila, dice la palabra. Sí. Voy a leerlo en un momento. Ese es el episodio 4. Y lo dice Nabucodonosor mismo. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor. Esa es el sueño, la interpretación del sueño. El reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres que te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere, no al que tenga más votos, al quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Loco, como los que ve uno en la calle, ¿sí? Pero Dios intervino directamente en su locura. Porque un loco de por sí no puede volver en sí mismo y pensar bien de un momento a otro. Dios intervino en su locura y lo restauró. Dios restauró a Nabucodonosor. Después de lo cual el rey bendijo y creyó en el Dios Altísimo.
Él, el Todopoderoso, ya no seguía diciendo que creía en su Dios, sino en el Dios de Daniel, en el Dios Altísimo. Nabucodonosor prácticamente quedó convertido a Dios. Nabucodonosor murió después de algún tiempo de este episodio y fue reemplazado por varios reyes. Uno de ellos, Belsasar, se llama, quien es el protagonista del episodio que sigue, que es el episodio número 5. En total no son sino 6 episodios, ya este es el 5, no se afanen. El episodio 5. Ya no está Nabucodonosor, ya murió, vino otro gobernante y después otro de los mismos babilonios, y viene Belsasar, uno de ellos. Daniel interpreta la escritura en la pared. Belsasar organizó una gran orgía, organizó una gran fiesta con cantidad de prostitutas y concubinas y de todo, y eso era una orgía. Para poder celebrar mejor, él mandó a traer los vasos que Nabucodonosor había retirado del templo de Jerusalén y los había colocado. Eso lo leímos en el capítulo 1, versículo 1 y siguientes, de que Nabucodonosor había tomado esos vasos y los había guardado. Este Belsasar mandó traer esos vasos para disfrute de los asistentes. Empezaron a tomar en esos vasos. ¡Qué blasfemia! Tomar en esos vasos, en esas circunstancias. En Daniel 5, del 24 al 30, está relatado todo eso. Entonces, cuando estaban en la orgía, ahí en la pared empezaron a aparecer ahí unas palabras. ¿Y eso qué quiere decir? Y estaban siendo escritas ahí y se asustó todo el mundo porque nadie estaba ahí escribiendo, pero ahí se estaba escribiendo. Ahí salían las palabras en el muro. El rey se asustó y dijo, ¿qué está pasando? ¿Esto cómo es posible? Versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, según Daniel. Mene, ¿qué quiere decir? Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsasar, Dios contó tu reino y te ha quitado el reino. Tu reino le ha puesto fin. Tekel, pesado, has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Al sopesar tu vida, tus cosas, estás mal, muy mal. Esa era la palabra Tekel. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas, que son los que conquistaron Babilonia. A ti se te ha quitado el reino, ahora es dado a los medos y los persas. Dice la profecía. ¿Quién domina eso? Dios únicamente es el que puede decir, este reino ahora va a ser de los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar, por haberle descifrado el sueño, vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Ahí murió y perdieron el reinado, el imperio, los babilonios, y empezó el reinado medo-persa. Los medos y los persas, que eran otra nación que estaba creciendo, y tumbaron a Babilonia, que era ha sido uno de los imperios más grandes. Nabucodonosor se distinguió por hacer unas obras gigantescas, espectaculares. Los grandes jardines de Babilonia formaban parte de las 7 maravillas del mundo en la época antigua. Era algo espectacular y era muy poderoso el reino Babilonia, el imperio babilónico. Y llegó Ciro de los medos y los persas
y acabaron con ellos. Y de una manera, siendo tan poderosos, ellos tenían unas murallas que no las inexpugnables, eran los más grandes, las murallas que tenían eran inexpugnables. Pero esa misma noche, los medos y los persas ya estaban ahí cerca y querían tomarse a Babilonia, donde estaba el rey. Entonces lo único que hicieron fue, porque para que funcionara la gran ciudad, había un río que atravesaba la ciudad, del cual se aprovisionaban de agua, ¿sí? Pasaba un río. Ciro dijo, ¿cómo vamos a entrar con toda esta muralla? Mandó a hacer una zanja, mandó a hacer un desvío del rey, mandó a hacer un desvío del río, y cantidad de agua empezó a irse por la zanja, y la parte que pasaba a través de la ciudad disminuyó su volumen. Al disminuir su volumen, entonces podía el ejército medo-persa pasar por la ruta del río, y llegaron allá y tomaron posesión de Babilonia sin ningún esfuerzo. No dispararon una flecha, una lanza, nada. Cogieron a todos desprevenidos, porque todo era tal la seguridad que sentían que ni se dieron cuenta que habían llegado los persas y acabaron con el gobierno babilónico. Después ya viene el episodio número 6. En todo esto lo único que podemos resaltar es Dios cómo actúa. Y Dios cómo usa a Daniel. Y así y de ahí debemos deducir cómo Dios te usa a ti. Y Dios cómo usa todo lo que sucede. Esta iglesia, todo, nada sucede si no es porque está en el programa de Dios. Entonces después viene el último episodio. Y el último episodio sucede, Daniel ya tiene 90 años. Acuérdense que todo esto empieza en el capítulo 1 cuando Daniel tiene 15 años, 16 años. Ahora ya Daniel tiene 90 años. Y ahora ya está en un nuevo gobierno, en el gobierno de los medos y los persas. Ya pasó por Nabucodonosor, por Belsasar, por otros, y llegó el de los medo-persas, de Ciro. Llegó. Al año del gobierno de Ciro, Ciro decidió, debido a la evangelización y al hablar de Daniel, él se convenció y empezó a dejar ir a muchos judíos, regresar del exilio y que fueran otra vez a Jerusalén. Empezó ya a regresar los judíos. Pero bueno, el caso es que Daniel ya ya tenía 90 años y él se quedó ahí. Él no se fue con los del exilio. Él prefirió quedarse así, veía que hacía más labor evangelística ahí y se quedó 90 años. A esa edad, Daniel es arrojado al foso de los leones durante el reinado medo-persa, durante el reinado de Ciro. Sí. O Darío, ahí tiene ese otro nombre, Darío. Leámoslo y ahí sabemos nosotros todo lo que pasó, y pues es la mejor descripción. Pero no perdamos de vista cada detalle de lo que Dios hace y cómo lo hace. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Somos nuevos acá, organizamos el gobierno así, 120 sátrapas, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Era la importancia de Daniel, que no era de su raza, no era de su nación, no era de nada. Daniel era de allá, judío, y lo pusieron en semejante posición, por su honestidad, por su capacidad, por su conocimiento de la vida, de todo, por su consejo, por su poder de descifrar sueños y todo lo que eso va quedando en la historia, por esa capacidad de Daniel,
este nuevo gobierno lo puso entre los primeros. De los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, todavía promoverlo más. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Cómo van a poner ahí a alguien que ni siquiera es de nuestra nación? Es un inmigrante ahí que los detestamos. No lo vamos a poner. Entonces se disgustaron los demás y le buscaron la caída a Daniel con Ciro. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta en él, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos, pónganle cuidado, ¿qué tal que hablaran eso de uno? Pónganle atención. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Un ciudadano intachable, perfecto, cumplidor de todo. ¿Cómo le hallaban un delito? No hallaban cómo. Pero sí le podemos hallar algo, pero que tenga que ver con su ley, con su Dios. Si logramos eso, entonces, y que él prefiera esto a cualquier otra cosa del rey, pues ahí lo vamos a agarrar. Y así lo hicieron. Organizaron eso. Los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino y magistrados y sátrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Cómo le endulzaron el oído a Darío para que promoviera ese edicto? Le dijeron: mire, Darío, te vamos a hacer Dios por un mes. Tú vas a ser Dios. Alguien que le pida otra cosa a otra persona está en contra de esto, porque tú vas a ser Dios. Nadie puede pedirle nada a ningún otro Dios. Tú vas a ser Dios por un mes. Y eso de convertirlo en Dios no fue una cosa novedosa de ellos. Eso lo usaban mucho, ¿sí? Y convertían a los faraones en dioses o cosas así. Incluso los césares, ¿sí? Los césares, a ellos los consideraban dioses, ¿sí? Por eso lo de la palabra Señor era dedicada a ellos, y el que dijera Señor, el que no dijera Señor a los césares era motivo de muerte. Entonces, así le endulzaron el oído a Darío: te vamos a hacer Dios por un mes. Listo. Perfecto. Y lo vamos a hacer así, para que esto no vaya a ser revocado. Tú no te puedes echar para atrás, mejor dicho, le dijeron en otras palabras. Tú no puedes revocar esto. Esto ya queda aquí firmado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo el edicto de que no se podía hacer ninguna petición que no fuera a Darío, ¿sí? Entonces él, cuando escuchó eso, bueno, aquí está más claro, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La costumbre de Daniel era orar todos los días, de pronto 2, 3 veces al día, y lo hacía ahí de cara a Jerusalén o alguna cosa así en la ventana de su casa. Y en esto, que ya estaba prohibido hacer eso, allá lo vieron. Ahí está el motivo. Ahí está la forma para acabar con Daniel.
que siendo un extranjero, Ciro lo está colocando por encima de todos nosotros. Vamos a acusarlo. Y lo hicieron. Cuando el rey oyó el asunto de que Daniel estaba orando a otro, le pesó en gran manera. Era tanta la influencia, digámoslo así, evangelística de Daniel sobre el rey, que cuando se presentó toda la situación, el rey se sintió mal. No, ¿cómo así? No, con Daniel. No puede ser. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. ¿Cómo le libraban si ya todo estaba firmado y sellado y las costumbres decían que eso no se podía cambiar? Seguramente estuvo hablando con los jueces, con gente importante para ver cómo podía echarlo para atrás, pero no pudo. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones porque él no pudo echar para atrás la orden. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Creía Darío, o Ciro, en el Dios de Daniel. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Mis instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. No llamó otras personas para que le ayudaran a conciliar el sueño o cosas así. No, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel, allá adentro, respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. En cambio, el rey dio otra orden. Fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron, pónganle cuidado a esto, y fueron echados en el foso los que lo habían acusado. Los echaron en el foso, pero no solo a ellos, sino a sus hijos y a sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. No era un león, 2 o 3 leones, eran muchos leones, porque cuando botaron a todas estas personas, no alcanzaron ni llegar al suelo porque ya ahí los habían agarrado y los habían acabado con ellos. Para que eso suceda es que eran muchos leones los que estaban allí. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, y esto ya para terminar. Escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Ciro, diciendo esto, exaltando a Dios a lo sumo, al Dios nuestro, al Dios de Daniel, al Dios altísimo. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa.
Hermanos, Dios es todopoderoso. Dios es soberano. Hasta los que no son judíos, los que estaban en contra, los que tenían otra cantidad de dioses, llegaron al convencimiento de que nuestro Dios es todopoderoso y soberano. Pero los que menos creemos en un Dios así somos nosotros. Llega alguna calamidad y se nos baja el ánimo al piso, nos dolemos, y no, ¿ahora qué voy a hacer? Toda la cosa. ¿Cómo así que qué voy a hacer? Si usted tiene a su Dios todopoderoso, soberano, y usted sufriendo ahí, no hay razón para que nos sintamos desprotegidos. Tenemos un Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si así actuó allá en ese tiempo de Babilonia, en el tiempo de Daniel, lo mismo actúa hoy, solo que ya no es Daniel, ya es Roberto, Luis, lo que sea. Pero es lo mismo. Él es el mismo. Pero nosotros estamos indefensos. Y Daniel sufrió, y todos sufrieron, y todos sufrimos. Ahora, no siempre es así Dios. Porque el mismo Dios que estamos viendo aquí permitió que a Isaías lo aserraran. Él murió aserrado. Permitió que muriera Pedro crucificado boca abajo. Permitió que a Pablo lo degollaran, le quitaran la cabeza, y es así. Pero ellos, ¿qué hacían? Cantando iban a su muerte, confiando en el Dios todopoderoso, que nada sucede si no es por su designio. Él está en control. Cualquier situación difícil, Él la está controlando y está haciendo cumplir su plan perfecto en toda la creación. ¿Cómo no va a estar controlando tu situación? Sea la que sea. Podemos vivir tranquilos y en paz, descansando en Él, porque Él nos guarda y nos protege, nos lleva de la mano. Lo que nos suceda es su plan y debemos regocijarnos en Él. Y recordar lo primero que hicieron estos amigos de Daniel. Sepa el rey que el Dios nuestro nos puede librar del horno de fuego. Él lo puede hacer. Pero si no lo hace, aún así, nosotros no vamos a adorar a nadie. Sea lo que sea, lo que le estoy pidiendo en oración, Él lo puede hacer. Pero si no lo hace, seguiré confiando en Él. Amén. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que estar pensando todos los días de esta semana y de aquí para adelante. Esa es la manera en que nosotros podemos glorificar a Dios y exaltarlo hasta lo máximo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Dios, Padre del cielo, no hay palabras, Señor, para reconocer lo grande que tú eres y el poder que tienes. Padre del cielo, gracias porque tú nos has hecho tus hijos por medio de la fe en tu Hijo. Gracias, Padre del cielo, por esa salvación tan grande, porque podemos contar contigo como nuestro Padre protector y consolador y nuestro hacedor y quien nos cuida y nos guía, Señor. Te damos gracias por nuestras vidas, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Padre del cielo, danos fe para seguir confiando en ti y no temerle al mundo, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, y esta semana que comienza, Padre del cielo. Padre, obra en nosotros, que no olvidemos que tenemos al Dios todopoderoso y soberano en nosotros. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.